Bienvenida y bienvenido a esta conferencia magistral en el marco de la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias. Antes de comenzar, permítenos platicarte acerca de este programa de maestría que, como experiencia educativa transformadora, te podrá guiar a un mundo de aprendizaje significativos. Nuestra maestría se basa en dos tipos de lecciones, asincrónicas y sincrónicas. Las lecciones asincrónicas están mediadas por una plataforma de aprendizaje virtual llamada Brightspace. Ahí podrás consultar con tus tiempos y tu ritmo los videos, lecturas y ejercicios que debes desarrollar como trabajo independiente. Las sesiones sincrónicas son las lecciones que tienen un horario y espacio determinado. Cada tipo de lección está diseñada para enriquecer tu comprensión y tejer una red de conexiones valiosas. Cada semestre tendrás una mega materia, la cual se divide en 4 concentraciones mensuales que a su vez están conformadas por 2 quincenas cada una. Cada megamateria contiene 3 tipos de sesiones sincrónicas. La primera son clases, talleres y foros, donde el profesorado te guiará a través de módulos teórico-prácticos claves. Aquí adquirirás los fundamentos sólidos necesarios para enfrentar los desafíos en la creación o el desarrollo de tu proyecto. La segunda son las conferencias magistrales, en donde escucharás a expertas y expertos en el campo y temática compartiendo sus historias y experiencias en persona. A través de estas conferencias, con invitadas e invitados especiales del sector académico, social, público, privado, nacional e internacional, obtendrás ejemplos reales de cómo opera la economía social y solidaria, dando énfasis en las temáticas que corresponden a la concentración que estés desarrollando. A las conferencias magistrales pueden asistir tus socios, tus colegas, la comunidad Ibero o cualquier persona que creas pueda estar interesada en el tema. La tercera son los cafés tutorías, en donde después de cada conferencia te invitaremos a sumergirte en un ambiente más relajado y exclusivo para que ustedes puedan dialogar y compartir con la o el conferencista en turno con respecto a la temática y las dudas que hayan tenido. Podrán profundizar en dudas surgidas tras escuchar la conferencia, compartirán sus propias experiencias y enriquecerán sus conocimientos de manera colaborativa en un ambiente cordial, horizontal y de respeto que facilite el surgimiento de nuevas ideas que permitan la innovación de las acciones de mejora continua de su proyecto. Sugerimos juntarnos con una taza de café en mano, ya que la idea esencial es compartir esta bebida o este espacio para resignificar el Ágora como un espacio de intercambio de ideas, dudas y consejos que tenemos desde nuestra experiencia y caminar en la economía social y solidaria. Además de las megamaterias, contarás con un seminario de titulación por semestre, el cual consiste en tutorías personalizadas con un tutor o tutora y por sesiones sincrónicas grupales que denominamos las comunidades de aprendizaje. En estas sesiones se genera un espacio de compartir para aprender entre todas y todos, sin importar el rol que cada quien tenga dentro de la Martes. La conversación se detona con la exposición de sus avances, experiencias o dificultades en relación a su proyecto de mejora, lo que nos llevará a conversar al respecto, compartir experiencias similares o cualquier otra reacción que nos provoque como comunidad con el objetivo de aprender juntos desde diferentes perspectivas, conocimientos y prácticas. Cuidemos este espacio como un momento para escuchar y compartir, para nutrirse mutuamente con conocimientos y sabidurías. Si deseas recibir más información, quédate a la sesión informativa al final de esta conferencia. Buenos días a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Estamos en el marco de la maestría, ahora en la quinta concentración que los alumnos de la tercera generación están cursando como parte de su posgrado. En este semestre lo que vamos a ver es la implementación de sus proyectos de mejora en empresas sociales y solidarias o de empresas sociales y solidarias.
Así es que para ello iniciamos con un panorama grande acompañados de Carmen Bueno, quien ahora está desde otras trincheras, pero es parte de la comunidad de Ibero. Aquí terminó su doctorado con Ángel Paler y ahora recientemente fue reconocida como Pilares de la Investigación, cosa que pudimos compartir con ella y nos dio mucha alegría. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Pero más allá de los reconocimientos académicos, Carmen Bueno es una extraordinaria mujer que ha acompañado diferentes procesos con un compromiso en la innovación, en la tecnología y en la comprensión de la realidad desde lo local, con una mirada antropológica muy precisa y juiciosa. Pues muchas gracias, Carmen, por acompañarnos en este día y por darte un huequito de Oaxaca para compartir con nosotros unas horas con la comunidad de la Magres, pero también con las otras personas que estaremos gustosos de compartir contigo. Pues sin más, te dejo la palabra. Al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas y respuestas, pero durante la charla ustedes pueden ir escribiendo en el chat cualquier duda o algún comentario con el que quisieran profundizar. Y también, bueno, les avisamos que vamos a grabar la sesión para fines académicos, así es que si alguno de ustedes no quisiera aparecer en el video, solo es suficiente con que permanezca apagado su imagen. Y pues sin más, Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos en este que es tu espacio de maestría, donde los alumnos ya conocen tu trabajo y esperan con gusto aprender juntos y juntas. Pues me da muchísimo gusto esta invitación. Pues sí, tengo bien puesta la camiseta Ibero, aunque esté yo en Oaxaca, pero siempre un gusto cuando recibo una invitación de ustedes. Entonces, bueno, para platicar, yo quisiera más que pensar en una conferencia, quisiera que lo tomaran como una plática. Les voy a dar las cosas básicas de este enfoque y el por qué es importante pensar en un enfoque que después de o durante la conferencia van a ver que sí es un enfoque complejo, pero es un enfoque muy pertinente. Es un enfoque que nos permite darle dirección a las cosas que estamos haciendo, ¿no? Eh, como dice el título, aquí es cualquier empresa social, solidaria, cualquier actividad, cualquier proyecto, cualquier política pública tiene que tener una dirección y para tener una dirección adecuada tiene que estar ubicado en un sistema, tiene que tener un enfoque sistémico que le permita ver un horizonte de por qué es pertinente la actividad, el proyecto que se está desarrollando y monitorear si las decisiones que se están tomando en términos de actividades son las pertinentes y si no son pertinentes, por eso viene algo muy importante de esta propuesta que se llama una evaluación reflexiva. Pues hay que cambiar de rumbo, hay que cambiar ciertas cosas. Entonces, es un enfoque muy flexible, pero al mismo tiempo es un enfoque que permite las transiciones, los cambios profundos, ¿sí? Cambios que no se pueden tener después de un año, después de 3 años, después de 5 años. Son grandes cambios sistémicos, pero esos no llegan de repente. Hay acciones que tomar. Y si las acciones son las pertinentes, entonces estamos caminando por el lugar adecuado. Entonces, eso es lo que quiero, eso es por lo que insisto en el enfoque, a pesar de toda su complejidad, y insisto en que si uno tiene un horizonte de esta naturaleza, de cambios profundos, de cambios que, que tienen raíz, entonces vamos por el camino adecuado, a pesar de todos
tensiones, obstáculos que se pueden encontrar en el camino. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un cambio? Tenemos que hacer un cambio y les presento esta gráfica para que vean, no es una gráfica actual, es una gráfica pues de hace casi 9 años, donde desafortunadamente los datos poco se han revertido y a veces se han acelerado cambios negativos, ¿sí? Esta gráfica lo que nos dice es, ¿y cómo estamos como población? ¿Y cómo está en términos de esa población los recursos con los que comemos todos los días, con lo que nos movemos todos los días, con lo que la economía acelera su crecimiento? Y entonces sí quiero que noten algunas cosas importantes de estas gráficas. Me gustaría que vieran, no sé si mi cursor está, lo pueden ver, pero hay una gráfica en la última fila que habla de la población mundial. Vean cómo la población mundial está creciendo exponencialmente. Y todos y todas necesitamos comer, queremos una mejor educación, queremos consumir montones de cosas, tener celular, tener ropa que queremos estar a la moda. O sea, tenemos un estilo de consumo. No solamente somos más, sino nuestro estilo de consumo y el estilo de consumo de gente inclusive en situación de pobreza se ha modificado y el consumo se ha vuelto algo que ha trastocado todos los demás recursos. Entonces, los otros indicadores tienen que ver con todo lo que es, por ejemplo, el primero es la pérdida de bosques tropicales, ¿no? No solamente es importante tener bosques, sino las implicaciones ecológicas de esa pérdida de bosques, ¿no? Y así sucesivamente hay expertos que están trabajando esto, pero vámonos a la gráfica. Y la gráfica, por ejemplo, hay no está traducida, pero dice fresh water use, ¿no? Está en la parte de abajo, el uso de agua potable, digamos, ¿no? Vean, es realmente un problema todo lo que es, digamos, el desabasto hídrico en el que estamos viviendo por la falta de agua y después de esa agua, un agua que no esté contaminada. Entonces, son de los procesos que realmente tenemos que poner atención. Y esto que es y parece cualquiera de estas cosas que están viendo, cambio climático, uso de la tierra, todos estos están siendo alterados. Ninguno ha sido cuidado. Entonces, en este sentido, y ya estamos viendo y viviéndolo cotidianamente, tenemos que hacer un cambio. O sea, no es que sea bonito tener un cambio, no es estar de moda porque queremos hacer un cambio, sino tenemos una obligación de cambiar estilos de vida, estilos de consumo, cambiar estilos de producción y de veras cuidar nuestra casa, o sea, cuidar nuestra tierra. Y entonces el enfoque de innovación transformadora, por eso a mi juicio es tan potente, porque efectivamente tiene estos componentes muy complejos, todos estos componentes, pero si queremos ser felices como lo son estos dibujos que están en esta gráfica, lo primero es tenemos que direccionalizar, dirigir nuestra atención, nuestras actividades cotidianas, nuestros proyectos con un horizonte a largo plazo.
tenemos que cambiar, porque para revertir todos los indicadores negativos en los que diariamente vivimos, tenemos que hacer un cambio, pero para eso hay que tener visión para comprometernos de verdad, ¿no? Este enfoque tiene dos compromisos esenciales. Ninguno es más importante que el otro, más bien son dos componentes que se combinan. Uno es la inclusión. Ya no podemos seguir manteniendo unos proyectos en donde sea selectivo la posibilidad de que haya gente que tiene una así llamada calidad de vida mejor porque tiene mayor posibilidad de consumo. En realidad eso no es calidad de vida. Inclusión quiere decir que podamos gozar de un ambiente saludable, un ambiente ecológico saludable, que haya respeto por el otro, por la diferencia, que nadie se sienta excluido, nadie esté invisible en este modelo y todos tengan posibilidad de aportar algo, porque todos, ¿no? Nosotros como seres vivos tenemos la necesidad y el compromiso de aportar para seguir teniendo una vida decente, ¿no? El compromiso con la sostenibilidad, pues es bastante complejo porque todos somos afectados, pero también todos somos responsables del deterioro en el que estamos viviendo. Entonces, no vamos a cambiar todo, como seres individuales no lo vamos a cambiar, pero sí podemos reaccionar adecuadamente. Y yo creo que es muy importante el principio de la maestría de empresa social y solidaria, porque el mismo término está abonando a eso, está abonando a un cambio incluyente, un cambio que respeta el medio ambiente, un cambio alternativo a la trayectoria que hemos llevado pues por muchísimo tiempo. O sea, no es un tema actual. Hay dimensiones del cambio que comienzan pues en procesos ecológicos de muy larga data, pero yo más bien le apuesto a un modelo de economía capitalista que privilegió el consumo, que privilegió lo material y que sobre eso estuvo la vida misma de la Tierra, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que este enfoque digamos que lo hace auténtico a este enfoque es precisamente estos dos compromisos. Estos dos compromisos eh, no es fácil caminar ahí porque hay muchos intereses, porque hay todavía un modelo muy dominante que camina de la manera como ha caminado desde el siglo 18, 19 el mundo. Y entonces hay que saber manejar las tensiones. Hay que saber que difícilmente vamos a llegar a acuerdos donde los actores sociales quieran sacrificar su posición, ¿no? Sobre todo si son posiciones donde ellos se consideran estar en una zona de confort. Pero se puede caminar a nivel de lo que en este enfoque se le llama experimentos, en proyectos específicos, concretos, aterrizados, en, 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 en situaciones y en regiones donde amerita el cambio y rectificar la trayectoria. Una trayectoria que el cambio es transgeneracional. El cambio no se ve inmediatamente, pero hay que caminar hacia ello para que un buen día haya un cambio, ¿sí? Entonces, el manejo de tensiones, el saber
que el proyecto de cambio está inmerso en unas relaciones de fuerzas, es importante y hay que saber manejarlo, ¿ok? En todo el proceso de cambio. El último punto que quiero mencionar de este enfoque es algo que le llaman aprendizaje de segundo orden y reflexividad. Esto quiere decir que todo cambio es un proceso de aprendizaje. Si uno no reconoce que en el trayecto aprendió algo y ese aprendizaje ayuda a cambiar, entonces no entendimos nada, ¿ok? ¿Qué implica esto? Tener un proceso de reflexión continua. Muchas veces, y ese es uno de los grandes problemas que hay, la reflexión, las evaluaciones que se hacen de resultados de proyectos, de resultados de política pública, tal parece que tenemos que dar siempre cuentas alegres. Y entonces, de alguna manera, pues ponemos bonito las evaluaciones como diciendo que realmente estamos avanzando y dejamos fuera la necesidad de también demostrar que hay cosas que no estamos haciendo bien. Y esa falta de reflexibilidad eh, desacelera el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo esconde las cosas que tenemos que rectificar. Y ahí es, digamos, tener, a mi juicio, como una doble evaluación. Una que nos permita que las instituciones en las que estamos o los proyectos en los que estamos puedan seguir caminando y otra que tenga muy claro y muy evidente y muy explícito que hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que rectificar como algo importante porque nos permite aprender y nos permite pensar diferente. Entonces, para mí, estos son como 5 elementos claves del enfoque de innovación transformadora. Entonces, bueno, vamos a ver, y ahora cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en el cambio? Pues el cambio es un proceso, y si queremos hacer una transición profunda, aquí se han puesto así de manera como muy explícita los elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, todo proyecto, toda actividad tiene que contextualizarse, ¿no? En este enfoque, y no voy a extenderme mucho, a eso le llaman panorama o lo que sucede como las infraestructuras, los sistemas mayores en donde podemos ubicar nuestro proyecto, ¿no? Entonces, esto es, define en qué estás, en dónde estás, en qué sistema estás. Estás en un sistema energético, estás en un sistema alimentario, estás en un sistema agroecológico. Ubica, ubica lo que estás haciendo dentro de un sistema. El segundo punto, y no es cosa fácil, pero es importante porque si no, no se puede hacer un análisis sistémico. El segundo es, ¿y ese gran sistema con qué estructura opera? Y la estructura tiene muchos elementos importantes. El más importante son las personas. Y a esas personas, en este enfoque, le llamamos actores sociales. Están los actores sociales que controlan finanzas, están actores sociales que controlan las regulaciones con las que operamos, están también las organizaciones establecidas, ya sea dependencias de gobierno, ya sean universidades, ya sean empresas, eh, pero que son las que tienen la posición dominante, que tienen la parte más formal de la estructura, ¿no? De todo este mecanismo sistémico. Ellos
tienen una serie de regulaciones. Entonces, las normativas, la propuesta ética en la que se muevan, también es parte de la estructura. No solamente estamos hablando de infraestructura, no solamente estamos hablando de personas, así llamadas actores sociales, sino también estamos hablando de recursos que se mueven en estas estructuras y esos recursos se mueven con normas, con regulaciones, a veces favorables, a veces no tan favorables, a veces inflexibles, a veces débiles, pero así es como se mueve la estructura. En esa misma estructura también hay otro componente, que es el componente experimental. Es el componente en esta estructura que quiere hacer un cambio. Digamos que, para poner un ejemplo, toda empresa social y solidaria, todo proyecto de cambio estaría ubicado en este espacio experimental. Este espacio que en esta visión, en este enfoque, se le llama nichos. Nichos no son los nichos de consumo, ¿no? Cuando hablamos en términos administrativos, sino es el espacio donde operan experimentos, donde está toda la actividad, todos los proyectos que quieren hacer un cambio y que se mueven en un espacio diferente, se mueven aún en un espacio vulnerable, se mueven en un espacio donde todavía requieren de un blindaje, de un acompañamiento, de recursos que se ubican en la parte dominante de la estructura, pero que bien, o sea, bien dirigidos, bien encaminados, sabrán autogobernarse para ver cómo utilizar, cómo de esa estructura formal pueden hacerse de recursos. Aquí lo que le llamamos nicho, espacio experimental, no está disasociado de la estructura formal. Y en esa estructura formal hay actores sociales que están en contra, que son realmente los que no dejan caminar, pero también hay muchos actores sociales que quieren apoyar un cambio, pero el cambio está en el nicho, no está en la parte formal, ¿ok? Entonces, con muchísimo gusto, porque sé que estoy hablando de cosas bastante complejas, en casos concretos, en el momento en que empecemos a hacer preguntas, a mí sí me gustaría dialogar con ustedes sobre este punto central del sistema, ¿no? Siguiente paso es, y esa estructura y esos nichos, ese espacio experimental, ¿qué actividades quiere desarrollar? ¿Qué actividades, qué procesos quiere poner en práctica? ¿Qué intervenciones quiere tener como para reaccionar y hacer un cambio? Hacer las cosas de otra manera, hacer un cambio donde haya una inclusión, donde haya un cuidado del medio ambiente. Por más pequeño que sea el cambio, si va bien dirigido, ese vale oro, ¿no? Es un grano de oro en el proceso de cambio. Estas actividades no pueden no producir algo. Entonces, el punto 4 es, ¿y esas actividades qué van a resultar? ¿Qué vamos a poder ver evidentemente para decir que la actividad va en el rumbo adecuado? Bueno, pues tenemos que dar productos, tenemos que hacer un cambio de organización, tenemos que mejorar nuestro producto, tenemos que ver que los insumos que, ah, o sea, que utilizamos sean adecuados, no estén deteriorando el medio ambiente. Tenemos que pensar en un mercado que igual tenemos que concientizar al consumidor,
de que este producto está abonando a un cambio positivo para la tierra, etcétera. Pero tiene que haber productos tangibles, productos que nos digan que las actividades que estamos desarrollando son las adecuadas. Hay modelos sistémicos de input-output que a lo mejor algunos de ustedes conocen, que se quedan hasta el punto 4. Pues ya, tiene un producto, hace una actividad, hay un input de recursos y ahí queda todo. El modelo de innovación transformadora tiene dos elementos que son muy importantes, que es el punto 5 y el punto 6. El punto 5 son, y todo lo que estás haciendo, y tus actividades, y lo que resulta, y tu visión del sistema donde estás. ¿Qué cambios reales, positivos, consideras que vas a lograr? Y plantéate muy claramente cambios que tienen un nivel de complejidad importante porque cambian la conducta de los actores, cambian la estructura organizacional, muy importante, cambian conductas, cambian comportamientos, cambian tus vínculos con otras empresas que están en la situación que tú estás o con una agenda de cambio que también te apoya, porque el compartir información es parte de los alcances. ¿Qué aprendizajes tienes y qué expectativas y visiones te están inspirando para que haya un cambio? El alcance va más allá que los productos concretos, pero los productos y los alcances tienen que estar alineados, ¿ok? Y por último, el 6, que es el horizonte, ¿no? ¿Qué efectos a largo plazo vas a obtener? Este es el gran impacto porque tienes muy claro el alcance de lo que estás haciendo, ¿ok? Entonces, un poco tomando lo esencial de esta gráfica, es el sistema en donde está tu actividad, tu proyecto, tu empresa. Es importante que lo tengas bien ubicado y ese sistema tiene una estructura de actores sociales y de organizaciones formales y también tiene un espacio experimental que quiere hacer un cambio y que obviamente está en un proceso de maduración, puede estar en el inicio, puede estar, digamos, madurando en la dirección adecuada. ¿Cómo te inspiras si estás madurando en el cambio adecuado? Hay alcances. Hay el punto 5, que es el que te está dirigiendo, y vamos a ver alcances específicos para que ustedes se den cuenta de eso. Y entonces, tienes el gran esquema sistémico y ahí ubica actividades y ahí ubica resultados, que son los productos. Y el horizonte está en los alcances y en el impacto a largo plazo que hace que haya un proceso de transición profunda. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, cualquier duda que tengan, yo encantada porque, porque hay que tener claro, digamos, hay que tener una visión general con claridad de lo que estamos hablando. Quiero concretar de un proyecto en el que he tenido la fortuna de participar, que es un proyecto del CIES, un proyecto de productores de limón en una zona Mije en Oaxaca, que están haciendo un cambio para transitar a la producción de limón orgánico. Entonces, en Ahuitzuk hicimos este ejercicio, aprendimos del enfoque a partir de un caso específico. Esta es una manera de aplicar el método.
toma un caso y haz todo el ejercicio. Entonces, en la parte gris está lo que le llamamos el landscape o el contexto. Primero es, y esta producción, este proyecto de producción de limón orgánico en una zona marginada, ¿en qué contexto está? ¿Ok? Pues hay contextos eh, que revisten la complejidad. Primero es un contexto, sí, de una población indígena que ha estado sistemáticamente excluida. Está en un contexto donde ahorita, como fue la primera gráfica, estamos en una verdadera crisis civilizatoria. Estamos también en la producción de un producto que hasta este momento está implementado con una agricultura intensiva, que generalmente esas agriculturas intensivas son muy depredadoras, no son sustentables, pero también estamos inspirados en los objetivos del desarrollo sustentable que quiere hacer el cambio. Es un objetivo 2030, que quiere decir que tenemos que, bueno, que la política mundial, y concretamente así tiene que alinearse los gobiernos, y después de los gobiernos todos los demás, tenemos que alinearnos para todos ponernos de acuerdo en que hay objetivos claramente de desarrollo sustentable que tenemos que implementar. Se escogieron para este caso dos de los objetivos, ¿ok? Está empleo digno y está cambiar, modificar el tipo de producción y consumo del consumo de limón, ¿ok? Entonces, después se vio, y esto es toda la parte del régimen, la segunda parte del sistema. Y esto es todo lo que está en color morado. Entonces se vio, bueno, pues ahorita la producción de limón todavía está apropiada por una cadena de actores muy poderosos. O sea, son los que concentran toneladas y toneladas de producción y que son los que eh, eh, tienen control sobre el precio, tenían control sobre los canales de comercialización, etc. Y se vio, bueno, y esta comercialización, ¿quién la controla? Entonces ya se vio que había acaparadores, y estos acaparadores, pues efectivamente son los que controlan el precio. Es una producción que todavía contrata mano de obra, le paga muy poco, y tienen pues un control también de tierras muy favorables, ¿no? Que necesitan. Es todavía una producción que tiene poco desarrollo tecnológico, y como la mayoría de los proyectos, pues tiene problemas severos para financiarse, para hacer innovaciones tecnológicas, para producir mejor limón y poderse ubicar de una mejor manera. Pero entonces, y por el cambio, ¿qué queremos del cambio? Bueno, ya sabemos cómo está, ya sabemos cómo está el régimen, ya sabemos cómo está el contexto, y pues, ¿qué es Anahuitzuk? Entonces, Anahuitzuk tiene cosas importantes que son la inspiración, y ese es todo lo que está en azul, ¿no? Queremos que sea una empresa social y solidaria, o sea, que sea un esquema asociativo, que sea incluyente, que sea gobernado por los productores, y eso es muy importante. Queremos también un esquema multiactor. ¿Qué quiere decir? Que queremos que actores sociales que tienen ciertos recursos participen, sean socios del proyecto. Quiere decir que no sea un beneficiario, un benefactor, perdón, que realmente o exija demasiado, o lo vea esto, digamos, como una dádiva, ¿no? Sino que sea realmente una empresa donde haya
igualdad de toma de decisiones. Queremos buscar un financiamiento estratégico, porque sin ese financiamiento estratégico, pues todo lo que nos presten, pues se va a ir a intereses y no va a jalar. Y queremos, obviamente, que si hay una transición agroecológica. Entonces, era lo que, o sea, eso estaba en la visión de qué es lo que queremos cambiar. Y entonces se tuvo que hacer finalmente lo que se llama la teoría de cambio. La teoría de cambio y de los alcances transformadores, pues lo más importante era, pues sueña cuál es el cambio que quieres proponer de tus deseos que tienes del cambio. Bueno, lo primero es que, pues que no solamente sean productores de limón, sino también puedan participar y puedan tener una empacadora y de esta manera tener control del siguiente eslabón de la producción de limón, que es colocar el limón, seleccionarlo, registrar bien su calidad y que es eso en la empacadora. Y eso va a permitir una negociación mejor y directa con quienes son los vendedores, ¿no? Queremos que el territorio en sí, no solamente una comunidad, sino todo un territorio pueda participar en este modelo y por eso estamos comprometidos en que eso no sea solo para pocos productores, sino que haya una posibilidad de réplica, de expansión regional, que sea asociativa, que participen mujeres y que esto trascienda generacionalmente, ¿no? Y entonces, si queremos eso, pues tiene que haber un equilibrio de poderes en la cadena, o sea, tiene que haber campesinos, hay que cuidar, hay que hacer un business plan para que haya posibilidad de mejorar pues las condiciones, si bien todavía no se puede controlar el precio, por lo menos saber cómo responder a esos precios. Queremos buscar canales de comercialización justos, ¿no? Y llegar al consumidor que quiere consumir productos orgánicos, ¿no? Con esto también queremos que en las huertas pues haya una regeneración del medio ambiente, cambiar, transitar a lo agroecológico para que sea una tierra sana, para que se cuide de la humedad de la tierra y eso pues va a tener consecuencias positivas. También es importante incluir tecnología, ¿no? Tecnología que permita tomar costumbres buenas, positivas en la producción de limón, pero al mismo tiempo tener un control agroecológico de la manera en que se está produciendo, la manera también que se esté empacando para que no haya desperdicios, etc. Y por supuesto, fomentar el empleo digno, que reciban un buen pago, que estén capacitados, que puedan tener un ingreso adecuado para que puedan resolver problemas, etc. Entonces, vean, esto es de lo que les presenté en el slide pasado. Esto fue como concretamos a este caso, ¿no? Para que se ubiquen cómo se hace. Y siguiente paso fue lo que yo les decía, bueno, ahora reubiquemos esto, veamos el contexto, veamos quiénes estamos, ¿no? Todo lo que es, digamos, en términos sistémicos, input-output, pues quiénes son los actores que van a estar del régimen que van a apoyar, que van a blindar, que van a tener un proceso de acompañamiento. En este enfoque, el blindaje tiene dos características. Empieza siendo un blindaje directo, o sea, un acompañamiento directo, pero tiene que transitar
a un blindaje pasivo. O sea, cada vez tiene que dar más autonomía a todos los que están en el espacio experimental, que son los que están en la columna input abajo, ¿no? Que es la empresa social y solidaria, que es donde se están organizando y tomando ellos decisiones de hacia dónde quieren llegar y que están metiendo una innovación tecnológica, pero que es pertinente, que no es una transferencia descuidada, no comprometida, es una transferencia tecnológica comprometida. Y entonces, bueno, ¿qué va a hacer cada quien? Entonces aquí en las actividades se tienen que poner, bueno, por ejemplo, el acompañamiento permanente. En este caso es un proyecto CIES y el proyecto CIES dice, yo quiero acompañarlos con un blindaje activo al principio y luego uno pasivo para que la información que tenemos de contexto la podamos traducir a esta región marginal y sea un acompañamiento adecuado que ellos vayan aprendiendo, ¿sí? Vamos a ayudarles a diseñar su estrategia y vamos a buscar quien pueda dar el respaldo de la inversión comercial, de la inversión y también de los canales de comercialización. El acompañamiento ha sido muy estratégico porque ha sido un mediador más comprometido con el nicho que con los intereses de los actores de empresas formales, pero es un interlocutor. También las empresas formales pues tienen una misión, una visión y también es importante tomar eso en cuenta, ¿no? Pero en las actividades, pues se tenía que hacer una capacitación, se tenía que decir que implicaba una organización colectiva, eh, hacerlos ver que era una empresa, ¿sí? Que no es algo que se va a fondo perdido, sino tienen que ser competitivos y tienen que ingresar al mercado, ¿sí? Y ese modelo de negocio desde el inicio redistributivo. Todos tienen que participar, pero también todos tienen derechos y beneficios de esta organización. Y se vieron los resultados, ¿ok? Cambio de marcos jurídicos, búsqueda de modelos de inversión, búsqueda de canales de comercialización adecuados y búsqueda de quienes son expertos que pudieran capacitar, ¿no? Y por otro lado, a nivel, digamos, del experimento de la empresa social y solidaria, que pudieran buscarse posibilidades de mejorar el empleo, eh, incentivar a los jóvenes que se mantengan en la región, que sean los que sigan adelante con el proyecto, darle al proyecto una posibilidad de permanencia en territorio de mayor alcance temporal. ¿Ok? Y aquí fue, ¿y qué quieres cambiar? ¿Y qué quieres cambiar? Entonces aquí está el tema de quiero cambiar, que entiendan por qué es tan importante mantener la sustentabilidad. Quiero que se reconozca la importancia de formas de organización, de participación comunal que les ha dado ese principio de solidaridad. Quiero también cambiar que sea una asociación multiactor, ¿sí? Y que haya compromisos. Y también quiero, en parte del nicho, pues mantener esos valores colectivos, pero ahora para fortalecerse y que ellos mismos sean los que promuevan redes horizontales, que sepan la importancia de que también mujeres pueden participar. Y entonces ahí el alcance es, disminuye esa brecha social de todos estos que están en territorio con los que están en la situación de una estabilidad más o menos o mayores recursos económicos, ¿ok? Y el impacto es, bueno, al final del camino, después de mucho tiempo, si
dirigimos bien las actividades y tenemos buenos resultados, pues vamos a lograr lo que fue nuestro sueño inicial, que fue hacer una cadena de valor más inclusiva y sostenible, pero también una nueva gobernanza. Ese es lo más importante porque así va a haber una autonomía y va a haber una toma de decisiones a nivel territorio, ¿no? Y para ello, pues hay que generar una capacidad de agencia mayor y que permitan no solamente quedarse en esa producción de limón, sino pensar la misma organización para hacer otras cosas y tener un desarrollo regional más sostenido. Bueno, entonces aquí es importante visualizar que en todo proyecto que está ubicado en un nicho, hay un proceso. Es un proceso en donde nace la propuesta, entonces está todavía en construcción. Entonces, como cualquier bebé, necesita pues aprender, necesita generar redes, necesita un acompañamiento importante y en esto una empresa tiene que tener un estímulo, tener un sueño de una nueva expectativa. Tiene que mantener vivo ese sueño de cambio, ¿no? A pesar de todas las tensiones que puede haber. Llega un punto en que la actividad se conecta con otras actividades, por ejemplo, en este caso, la capacidad organizativa de las empresas sociales y solidarias que están en territorios marginales y que están produciendo y colocando en el mercado productos agroecológicos. Ok, no se puede quedar aislado, tiene que expandirse, tiene que integrarse, tiene que pensar en escalar, tiene que pensar en que puede ser ejemplo para que otros repliquen el modelo, tiene que haber o sea, utilizar las redes que tienen de contacto para que sigan comunicándose, para que se fortalezcan y puedan tener una presencia mayor para cambiar, ir cambiando la manera en que actúan actores sociales formales y institucionalizar sus propuestas, tener reglas muy claras, prácticas muy sostenidas, que sí manifiesten una nueva gobernanza, inclusive un cambio de la política pública, una orientación diferente de la política pública. Y ya para el largo alcance, el cambio radical es cuando todos los que están, digamos, en la escala formal del sistema empiezan a abrirse, empiezan a cambiarse, empiezan a ver que lo que habían hecho no era lo adecuado, ¿no? Y empieza a haber una interacción diferente al punto que ya se puede visualizar que en el contexto hay un cambio radical, ¿no? Hay en el sistema un cambio radical. Entonces es cuando el sistema cambia, pero para que el sistema cambie, tienen que venir todo lo anterior, ¿ok? Tiene que ser acumulativo en un proceso de revisión permanente de la trayectoria, etc. Ok, entonces miren, todo lo que les he comentado, em, en un hub, hay un grupo de universidades y centros de investigación en Latinoamérica, en donde está el CIES, que organizaron y diseñaron, y bueno, nosotros también nos comprometimos con este diseño, a algo que podía ser accesible todo este modelo, más allá del grupo que fuimos privilegiados de participar en todo el proceso. Y a esto le llamaron un laboratorio viviente, ¿sí? Es un laboratorio de prácticas
que están online, ahí está el acceso, ¿ok? Que todo mundo puede acceder. Y la idea de este laboratorio es que sea un autoaprendizaje, ¿sí? Tienen montones de información, tienen videos, tienen ejercicios y entonces van llevando de la mano el proceso. Es realmente una plataforma muy potente que estoy totalmente convencida que teniendo una disciplina en los ejercicios, en lo que se plantea, sí es un acompañamiento importante para cualquier proyecto que está pensando en ser semilla de un cambio, una transición más de largo aliento. Entonces, pues no es, creo yo, el momento para entrar, pero sí entren y vean lo que hay, se pueden inscribir, no, o sea, es de libre acceso, no hay un cobro de nada, y hay, creo yo, una suerte de aprendizajes muy importantes que pueden obtener y que yo estoy totalmente convencida que una visión a largo plazo cambia la manera en que pensamos las actividades cotidianas de nuestro cambio. Y bueno, pues yo lo dejaría ahí y pues muchísimas gracias por esta invitación. Entonces, pues encantada de recibir comentarios, preguntas. eh, Aquí afortunadamente Diego Orozco estuvo conmigo desde el inicio. Iván Escoto, que está también por ahí de la Ibero, también participó. El CIES y todos los que están ahí en la sala del CIES, pues también han apostado para apostarle a este proyecto, ¿no? Entonces, pues yo feliz de poder platicar con ustedes dudas, preguntas, eh, reflexiones. A ver, Iván, eh, nada más díganme, Silvia, si Muchas yo doy gracias, la Carmen. palabra o Como Silvia. tú te sientas cómoda, este es tu espacio. Iván, adelante. Ajá. Hola Carmen, hola a todas y a todos, colegas. Como siempre, súper interesante lo que nos comentas, Carmen. Yo, fíjate que cada vez he estado más pensando en la relevancia del enfoque y de dos cosas que comentaste muy al principio. Por una parte, la característica de lo sistémico eh, y, y esta necesidad de identificar a la multiplicidad de actores que intervienen en los proyectos. Y lo comento porque no solamente es necesario identificar a los actores humanos, sino como muy bien lo subrayaste al inicio, a los actores no humanos, especialmente a los actores ambientales y cómo entenderlos en términos de actantes que están teniendo una participación central en los proyectos y cómo esta interacción entonces entre actores humanos y no humanos nos exige repensar la manera en que nos estamos vinculando y entonces proyectar los cambios sistémicos como cambios culturales, pero de muy amplio aspecto que casi diría yo tocan con la propuesta ética y muy específica ético-ambiental. He estado investigando a partir de mi proyecto, por ejemplo, un poco en el impacto hídrico de la producción de limón y nada más por poner un ejemplo, el año pasado, en 2023, México, que es uno de los principales productores de limón del mundo, produjo alrededor de 3 millones de toneladas de limón. Esto, para producir un kilo de limón, más o menos se necesitan 6.9, algo así, metros cúbicos de agua. Entonces, esto significó 6.6 metros cúbicos. Esto significó que se requirieron alrededor de 21,000
millones de metros cúbicos de agua para producir esto. O sea, me pongo a pensar en, en lo que implica la producción de limón a escala mundial y cómo tendríamos que repensar, como dices tú, no solamente nuestra cultura de como consumidores, sino como tener mucha conciencia como productores. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa nuestro engarce en estos sistemas productivos de proyectos que por una parte tienen un objetivo social muy específico y muy relevante, que es detonar las mejores condiciones de vida de las personas que participen, como lo veo en el proyecto en el que estuve colaborando, como sin duda lo es el proyecto de Anahuitzuk, pero por otro lado, esta mercado global al que nos estamos insertando, que es un mercado francamente despiadado. O sea, eh, obviamente no me refiero a los pequeños productores que estén en la Sierra Mije o donde yo trabajo, en la cuenca del Papaloapan, pero después estos productos, esta mercancía, esta fruta, cómo se engancha a estos circuitos globales que francamente no tienen, pero al parecer ni la más remota idea de lo que significa la economía social y solidaria. Es business as usual, pero además de una manera despiadada, ¿no? Entonces, qué potencia visualizas tú, Carmen? ¿Cómo incidir a partir de estos enfoques, no solo a nivel de lo local, sino empezar a entrar en diálogo con estas escalas mayores, ¿no? Globales? ¿Cómo visualizas tú la potencia del enfoque transformativo para dialogar en términos multisituados, multinivel, multiescala, multiactor, ¿no? Un poco sería mi pregunta y muchas gracias por compartirnos esta complejidad, además de manera tan sintética. Gracias. Ujú. Iván, me da un montón de gusto poder otra vez recibir tus comentarios, que no es la primera vez, más bien ha habido muchas oportunidades de compartir ideas. Mira, hay cosas que están en la esencia de todo esto. Primero, desde que, digamos que un modelo orientado a la materialización de la vida centró al humano como único y rector dominante de todo lo que pasa en la Tierra y nos puso en superioridad, ¿no? ¿Esto qué implicó? Que siempre, que vemos, ¿no? A todo lo no humano como a nuestro servicio. Y no lo vemos, que es parte también, estos seres no humanos, plantas, piedras, agua, o sea, todos estos también son parte de la vida. Y el primer punto es equilibrar que como seres humanos tenemos que tener un respeto diferente hacia todos estos recursos. Cuando tú pones el tema hídrico, que es importantísimo, aquí es donde aparece de manera muy importante o central lo ecológico. Y lo ecológico tiene una dimensión temporal muy distinta al ser humano. No somos de veras nada, ¿sí? En ese sentido. Por ejemplo, todo lo que son minerales, su vitalidad es de millones de años, ¿sí? Y nuestro tiempo vital, si llegamos a los 90, pues ya es mucho, ¿sí? Como individuos. Y no consideramos que son importantes. O sea, esas piedras llenas de minerales están vivas, ¿sí? Y hay unas que son básicas para nuestra existencia. ¿Qué, si yo pienso en el enfoque, qué podría ser importante tomando y centrándonos
en la producción de limón. Yo pondría en eso de alcances, tener un alcance que cuide sobre el impacto hídrico de la producción de limón, el alcance. Y después irme para atrás. ¿Y qué actores sociales? ¿Y cuál va a ser el rol de esos actores sociales que están impactando en el uso de ese recurso hídrico? Entonces, desde productores, desde los tecnólogos, desde los consumidores, y ahí estar atinándole a cambios transformadores en ese sentido. Los sistemas son muy complejos. Entonces, tendría que haber experimentos de cambios en consumo que los que van peor son los que están en el norte de esta tierra, porque ahorita todavía les llegan puro producto tropical, ¿no? Empezando por el limón, pero les llegan mango, les llegan piñas, todo tipo de productos que el traslado es totalmente contaminante, está totalmente contaminado, ¿sí? La transportación marítima de todos estos productos, ¿sí? Es impresionante lo que estamos haciendo, pero todo eso está como ignorado, porque están felices de tomarse su limoncito natural, ¿no? Entonces, imagínate lo que está impactando, ¿ok? Pero hay que pensar en el cambio. Entonces, volviendo a Nahuitzuk, ¿qué tendría Nahuitzuk? ¿Cómo tendría que contemplar el tema hídrico para hacer un cambio? Y yo te digo, hay desarrollos en Israel muy importantes de optimización del recurso hídrico, ¿sí? Que tendríamos que, pues, ver, hay tecnologías que lo están atendiendo y tenemos que hacer eso, porque verdaderamente es una cosa espantosa, y de limón y de cantidad de cosas de nuestra vida cotidiana, ¿no? El agua es un gran tema y tienes toda la razón, porque hay un consumo enorme de agua para muchas cosas, ¿no? Inclusive lo que usamos cotidianamente nosotros para vivir, ¿no? Entonces, sí lo tendría que contemplar, pero tendría que ser un alcance que tuviera actores sociales comprometidos con actividades muy puntuales, con resultados muy puntuales para hacer un cambio en ese cuidado hídrico. Sería un gran tema, la verdad, y de alta importancia. Patricia. Aquí en la sala tenemos una pregunta de Alberto. Nos Ah, formamos. a ver, Alberto, mucho gusto. Gracias, Carmen. Listo. Gracias, Carmen. Y la verdad es que lo primero, como siempre, agradecerte por la exposición tan clara, ¿no? Yo creo que una de las cosas que siempre nos preguntamos cuando estamos impulsando este tipo de proyectos donde queremos ver transformaciones profundas, pues casi es por dónde empiezo, ¿no? Y pareciera que ese cambio, esa transformación profunda a la que aspiramos, pues se ve tan lejos que es como inmovilizante. Entonces, tener metodología, tener claros pasos, yo creo que ayuda mucho a no abrumarnos y a más bien ser metodológicos en el avance, ¿no? Y en ese mismo sentido, yo quisiera preguntarte un poco más sobre las experiencias que has tenido, ya sea con esta metodología o con experiencias tuyas alrededor de estos temas de transformación, y girando alrededor de las personas. Porque digamos, acá hay una metodología, hay muchos pasos, hay flechas que nos ayudan a entender los procesos, ¿no? Y yo siempre pienso, atrás de esas flechas hay personas que están constantemente empujando y buscando el cambio y digamos, como enfrentándose a toda la adversidad que implica una transformación profunda, ¿no? Y yo creo que nos mostrabas ahí la página web del DIP y hay varios casos, ¿no? de apuestas y de proyectos que buscan estas transformaciones. Y atrás de estos procesos están las personas, ¿no? Entonces, como que nos puedas como compartir un poquito más de qué necesitamos las personas. Y ahora estamos aquí con estudiantes de la MAGDES, todas y todos tienen proyectos
transformadores, unos que están en proceso de diseño, otros que están en proceso de consolidación, unos que ya han tenido 100 batallas atrás, 100 desencantos, ¿no? Me gustaba aquello que decía sobre este aprendizaje que no solamente recupera los éxitos, ¿no? Sino que también recupera aquello que no estamos logrando cambiar y la frustración que conlleva eso desde una perspectiva humana y personas. Entonces, si nos puedes como abundar un poquito más sobre el rol de las personas que están detrás de estos proyectos empujando estas metodologías y bueno, ¿qué necesitamos para poder pues ser exitosos en estos procesos de transformación profunda? Pues mira, Alberto, es un gran reto. Yo creo que las personas somos los que hemos sido responsables de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Nuestras culturas, nuestros patrones de hábitos, etcétera. Yo creo que las personas, y qué bueno, yo digo que los que están aquí escuchando es porque quieren hacer un cambio, y hay muchísima gente, o sea, yo ahora que tengo la fortuna de vivir en esta gran ciudad que es Oaxaca, estás viendo muchos colectivos que quieren hacer un cambio, que tienen una dignidad y como un respeto a lo propio para cambiar las cosas, ¿no? Para cambiar las cosas. Sí quieren cambiar para que tienen más una agenda más, digamos, más comprometida con la tierra que lo que yo viví todísimas esas décadas que viví en la Ciudad de México, ¿no? Aquí lo sientes más en la agenda, ¿no? Cuando compras comida, cuando vas a un restaurante, cuando ves en la calle, cuando ves la agenda de los colectivos. Lo que necesitamos es, fíjate, ir ubicando cada proyecto, como dices tú, en qué fase está y cómo necesita consolidar esa fase para seguir adelante. Los famosos alcances transformadores. La dispersión y atomización de proyectos es una gran debilidad, ¿sí? Hacer redes implica mucha chamba, pero también ayuda mucho. Hacer eventos donde socialices cosas, es increíble lo que se puede ganar, ¿no? De experiencias, de, de apoyos, de estímulo, ¿no? Oye, no estoy solo, ¿no? Todos queremos esto. Esa parte, la generación de redes es súper importante y, digamos, la humildad para que todos piensen que es importante eh, pues hacer una autorreflexión, hacer una valorización de por dónde estamos caminando. La flexibilidad para cambiar rumbo es muy importante. Sí trae frustraciones. El problema es cuando la frustración te gana y claudicas, porque el camino es muy complejo y creo que a esta generación le tocó llegar a una situación muy insostenible, que todavía no se está dando cuenta qué tan insostenible es, pero son generaciones que también traen atrás hijos y nietos y tienen como, no se piensan en su vida personal, sino en la vida transgeneracional, como para hacer el incentivo necesario para empezar a hacer cosas. Y como tú dices, no abrumarte, tienes que tener un enfoque sistémico para ver si vas por el buen camino, pero no te abrumes, ahorita es una actividad, ahorita es un proyecto, ahorita, pues enfócate, trata de sacar el mayor beneficio de lo que estás haciendo y que ahí quede, ¿no? Eh, saber que tienes rumbo, saber que hay horizonte, ¿no? De hecho, bueno, pues hacer un poco de publicidad en el posgrado de antropología, hay una línea de investigación sobre futuros, porque por alguna razón no estamos formando para tener esa visión futura, no para estar haciéndole
a la especulación futura, sino para ver cómo caminas hoy para que ese futuro sea mejor, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante siempre estar teniendo esas visiones futuras, y eso es lo que tiene el enfoque. El enfoque lo que tienes es un método, ¿sí? Y yo cuando he entrado al Living Lab, al laboratorio viviente, me ayuda a desestresarme un poco, a aligerar un poco la carga. Ah, bueno, hoy tengo que hacer tal, tengo que hacer un ejercicio, voy ubicándome, ¿no? Voy ubicándome en las cosas que están, ¿no? Pero es un arduo camino. Estamos en un punto de quiebre que todavía no estamos dándonos cuenta de lo que implica, pero yo no sé en qué momento ya nos tenemos que dar cuenta. Pero aquí, por ejemplo, los que estamos, te aseguro que algo están pensando distinto y están caminando distinto también, ¿no? Sí, ese es un ejemplo ya de cosas de éxito, Alberto. Y yo creo que es súper importante y tienen que estar como muy orgullosos de estar pensando en una semilla. Cambio de rol de universidad, cambio en territorios muy visibles, ¿no? Actividades, ¿no? Que habrá transiciones profundas, porque ese es el plan, ¿no? Deberás hacer una transición de raíz, ¿ok? Pero, pero yo sí lo veo, yo veo que sí hay ejemplos como el caso del CIES, la verdad, ¿no? Y qué bueno que hay una maestría que replique esto, que le ayude a otros que están interesados en tener un conocimiento, un método para ser semillitas de cambio, ¿no? Gracias, Pero Carmen. redes son importantes, o sea, consolidar proyectos es importante. Gracias, Patricia, Kat. Hola, buen día. hola. Yo estoy en proceso de diseño de mi proyecto y me gustó mucho la ponencia que ahorita dio. Solamente me queda no sé si llamarla duda como tal, pero hablábamos de la importancia de los cambios sistémicos y que estos son a largo plazo. Retomando lo que usted comentaba, al igual que Iván Escoto de Anna Whitsuck, ¿dónde queda el punto de que se pide este cambio o este nuevo estilo de vida del consumidor? ¿Hasta dónde nosotros como una empresa social y solidaria que no busca impactar al medio ambiente tiene que decir hasta aquí llego y cómo hacer entender eso a los consumidores? Justo usted hablaba de todos los que están en la parte norte, no van a acceder a muchos productos que acá en esta parte sí se producen. ¿Hasta Ujú, dónde nosotros empezamos a crear esa conciencia? A mí me ujú. queda esa duda. Gracias. Mira, Patricia, muy, muy importante lo que acabas de presentar. Te voy a tratar de contestar a partir del enfoque de innovación transformadora. Hablé de como de dos, en el sistema hay como dos tipos de actores sociales. Unos que ya están como con recursos, que tienen más o menos empresas formales, que que a veces están más comprometidas y a veces están más en contra de un cambio por intereses muy específicos. Y está todos los otros que son experimentos de nicho. Anahuitzuk, imagínate Anahuitzuk, ya de por sí es un grandísimo reto, ¿no? Aquí Diego Orozco, que ha sido como él que ha llevado el proyecto, sabe las implicaciones que tiene. Solo cambiar en territorio, que la gente se organice diferente, que lo haga orgánicamente, que el producto sea aceptado, que los productores produzcan lo suficiente, etcétera. Si te centras en tu experimento es suficiente, pero como nicho, como espacio, en un momento de consolidación, no desde el inicio, sino en algún momento, entrar en la búsqueda de aquellos que son redes de consumidores. No existe tal cosa
creo yo, o por lo menos es muy débil en casos México. Pero en el primer mundo sí hay redes de consumidores, ¿sí? Que están poniendo agenda. Entonces, ahí es tu punto en donde hay que hacer el match, el contacto adecuado para que el nicho agroecológico, donde concretamente se está produciendo limón, piense en cómo se puede hacer un cambio de consumo para que ese consumo de veras sea sustentable, ¿ok? Porque toda la crítica de el consumo orgánico en el primer mundo es que, pues ellos sí están comiendo más natural, pero eso tiene unas implicaciones depredadoras a lo largo de la cadena. Entonces, ¿cuál es? O sea, como decía Iván, o sea, si hay un problema hídrico, que si hay un problema hídrico, que si hay información, pues vamos buscándole la solución al problema hídrico, ¿no? De la producción de limón y vamos cambiándole a lo mejor el tipo de consumo que hay en el primer mundo de limón natural orgánico. Vamos viendo si le podemos cambiar. Pero es un proceso, claro que de largo aliento, pero está, o sea, en el planteamiento sistémico, eh, está planteado en los 12 alcances que les puse, ¿no? Y yo encantada que se difunda la ponencia, pues con muchísimo gusto, pues para eso se trata, el conocimiento hay que difundirlo, ¿no? Está, nada más que no hay que tratar de abarcar todo, ¿no? Sino en esa transición hay que centrarse en una actividad y hacerlo bien, porque de alguna manera sí estás abonando un cambio, ¿ok? Y que no te abrume el gran cambio sistémico, porque ese no es de un proyecto, ¿eh? Quien quiera hacer un cambio radical con un proyecto, pues no. Por eso está el nicho. Y en el nicho hay un alcance que son redes, ¿sí? Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Hay análisis de esto y con mucho gusto te los doy, de un cambio de uso de energía sustentable en Reino Unido, que se hizo el seguimiento de 60 años y fue consumidores de energía organizados que presionaron tanto al régimen, ¿no? A sistemas de las grandes, los que le llaman power stations, que no querían cambiar, a pesar de que eran tan contaminantes. Llegó un momento que el consumidor empujó tan duro que hubo un cambio y empezaron a ver la necesidad de energías sustentables y más baratas. Todo empezó porque estaba muy caro. Todo empezó porque se estaban quejando de que no tenían cómo pagar y los inviernos eran muy pesados, ¿no? Pero así empezó y luego se volvió mucho más comprometido en un cambio radical. Y el proceso de 60 años fue registrándose. Fueron cosas atomizadas, luego más organizadas, maduró, hasta que el sistema irrumpió y hubo un cambio radical, ¿no? Y luego eso se replicó en muchos otros países, ¿no? Entonces, sí hay posibilidades de cambio y ese es muy importante, muy importante. Ese, otros de movilidad que se han hecho, muy interesantes de movilidad, de pasar de movilidad privada a pública en algunos, claro, países de Europa que tienen recursos para estar construyendo, ¿no? Estas cosas de evolución, pues sí, muy importante, ¿no? Diego, no sé si te contesté, pero por ahí va la cosa. Hola Carmen, buenos días. Hola, Diego, buenos días. Igual, un gusto siempre escucharte pues reforzar lo que hemos también trabajado, ¿no? Desde aquí, desde el CIES La Ibero. Quería participar brevemente, como para reforzar una de las ideas que decías, pero creo que es muy importante, la vamos a estar comentando con las alumnas y los alumnos de la MACDES. Es que estos espacios en los que ellos y ellas están trabajando y desde donde se da la innovación transformativa, el cambio sistémico,
son espacios de cambio radical, ¿no? Y quizá le suene como, pues, imposible, ¿no? Al principio quizá hasta son de esos espacios donde muchos, pues luego los juzgan de loqueras o de vivir en otros espacios, por ejemplo, ¿no? Para seguir con los limones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a seguir, pudiendo suministrar limones, pero sin usar tanta agua, ¿no? Parece imposible, ¿no? Pero pues así es como se han dado los grandes cambios, o llevarlo a otros sectores o sistemas sociotécnicos, ¿no? Cómo dar servicios financieros sin bancos, cómo tener una mejor movilidad sin coches, y así, ¿no? En todos los sistemas. Así es como empiezan o pueden empezar estos nichos. Pero otra de las partes importantes es que por lo mismo, pues no pueden, o es muy complicado que proyectos así de radicales, pues se lancen al mercado y ya, ¿no? Porque pues traen todas las de perder. Y entonces por eso hablamos de estos nichos, de estas burbujas, de espacios protegidos dentro de universidades, dentro de centros de innovación y ciencia, dentro de algunos, pues sí, se los pueden imaginar si quieren como burbujas blindadas, ¿no? O sea, donde haya las condiciones, donde haya los recursos, donde haya las redes para que estos proyectos puedan surgir y prosperar, ¿no? En el largo alcance, ¿no? Por eso decías al principio, paciencia, porque esto va a tomar tiempo, ¿no? Este cambio sistémico no se va a dar de un día a otro. Entonces, bueno, digo, se me hace muy claro pues la forma en que lo planteas. Quería como reforzar esto y que también los alumnos de la MACDES que trabajan en proyectos pues de cambio, como que poderle dar la dimensión, correcta, ¿no? Y el empuje también para que puedan ser, proyectos radicales, protegidos que en el largo alcance puedan generar estas transformaciones. Ujú, Esto. ujú. No, totalmente, Diego. Yo creo que hay que tener un espíritu rebelde y hay que tener un espíritu de, pues va a haber mucho golpe, en el camino va a haber mucho golpe y pues ahora sí que hay que aguantar vara porque vale la pena el cambio, ¿no? Porque vale la pena el cambio. Lo que creo que permite aguantar tanto raspón y tanto moretón y tanta desilusión es tener una visión más de largo plazo y saber desde el inicio que los golpes vienen, pero que sí tiene sentido y que sí se comenzó con una idea loca, una idea experimental, una idea que todo mundo va a decir es imposible, o sea, ni te metas con eso, están esos grandes productores, no la vas a lograr, todo lo que va a pasar. O sea, sí hay esto, pero si no se tiene ese espíritu aventurero, este, que estimula el cambio, y es necesario. Por eso la primer gráfica es para mí algo que me movió. Dije, no puede ser que estemos tan de plano, tan mal y no nos hayamos dado cuenta que algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues qué bueno que habemos. Y yo te digo, en el caso de Oaxaca, yo veo que va más allá. Sí hay, creo yo, hay algo que está pasando de muchos proyectos, pero si se mantiene todavía la atomización, el cambio va a llevar más tiempo, porque el cambio ya está, o sea, ya está en activo, ¿sí? Ya están esos brotes, ¿no? Pero bueno, por eso creo que el enfoque ayuda a como visualizar, dar señales, oye, ¿y cómo estoy? El caso, y quiero un poco platicar, cuando hicimos la autoevaluación del blindaje, el coordinador de SOSEX nos dijo, oigan, ¿y ya pensaron en el blindaje pasivo? ¿Y ya pensaron cómo le va a ser el CIES un buen día para
pues ya no estar, ¿no? Si quieren un cambio verdaderamente sostenible, pues no te das cuenta, ¿no? Porque pues hay un acompañamiento que ahorita todavía es el momento de seguir acompañando, pero también para transitar a un blindaje pasivo hay que tener un mecanismo. ¿Y cómo le vas a hacer para que de veras haya un blindaje pasivo y ellos ya se sientan autónomos, busquen, inclusive sean ejemplo de réplica, ¿no? Este, entonces digo, te da es un enfoque que te reta también, ¿no? En el cambio, que te reta, que te hace pensar de una manera distinta. Gracias, Carmen. Pues no sé si alguien más en la sala tiene alguna duda, también pueden escribir sus comentarios en el chat. Yo aprovecho y en lo que se anima alguno, pues darte las gracias. Y yo me quedo pensando en cómo damos cuenta de la parte que no nos gusta, ¿no? De los fracasos. Somos conscientes y está presente que no todo va a ser éxitos y no todo va a ser bello, pero sí en el horizonte profundo tener la esperanza de que el sentido no solo es posible, sino es urgente frente a las realidades que estamos enfrentándonos, ¿no? Cotidianamente. Entonces, darte las gracias. Me encantó lo que dijiste del granito de arena, pero de oro, porque aquí hay muchos valientes que están granito a granito haciendo las grandes transformaciones que se necesita hacer en la realidad cotidiana, que parece que nos rebasa, pero que con estos corazones valientes realmente se esfuerzan en hacer la transformación sostenida y esperanzadora a futuro. Es que muchas gracias, Marco. Aquí en la sala tenemos otra pregunta. No, un comentario, más bien esta parte de la evaluación, es que siempre está la idea de que se evalúa para castigar, ¿no? Y creo que a partir de ahí es que se funciona en el gobierno, en las empresas, en las organizaciones. Siempre asociamos evaluación, pues va a ser castigo, ¿no? Entonces, creo que el cambiar el enfoque de las evaluaciones es importante, pues, en los grupos que estamos trabajando. Y yo también pensaba mucho cómo se trabajaba en las tensiones grupales que hay, pero creo que lo respondieron ahorita cuando decían que pues, hay que elevar miras, ¿no? Siempre va a haber conflictos, pero hay que, pues, elevar la discusión a que es un objetivo de más impacto. Entonces, pues bueno, quedó respondida la pregunta que iba a hacer. Sí. Fíjate que bueno, tenemos también una persona que está medio vinculada con el CIES, que estuvimos platicando, Diego y yo, y es interesante, por ejemplo, Vinova, que es digamos, el CONACYT de Suecia, ¿no? Suecia, algo así. Utilizó el método de innovación transformadora para hacer un cambio de su política a nivel país de ciencia y tecnología, para hacer un cambio que tuviera una agenda incluyente y sostenible, ¿no? Cuando ella pone la trayectoria, han hecho la adecuación del cambio de política de ciencia y tecnología analizando errores y rectificando rumbo, ¿sí? En lugar de analizar como avances, ven en dónde la han regado, digamos, dónde lo han hecho mal, para rectificar rumbo. Entonces, ¿cómo tienes toda la razón? Y a lo mejor empezar, como es todo esto, muy experimental, lo pongo aquí, por ejemplo, que el CIES premiara. ¿Quién registra un caso de fracaso, lo analice y vea qué aprendió? Y lo premiara, fuera un incentivo, ¿no? Que todo mundo presente como un concurso en donde la regaste por cualquier cosa, ¿no? Eh, conectarte con la gente no adecuada o no prever, por ejemplo,
que la producción iba a tener, o sea, no iba a ser la esperada, ¿no? No anticipar riesgos, etcétera, y premiar quien aprendió, quien pone en la mesa qué aprendió. Inclusive publicarlo, tener cuadernos de trabajo de aprendizajes por error, ¿no? Incentivar aprender por error. Y entonces empieza a haber cambio de conductas, ¿no? Y luego, bueno, se puede socializar, ¿no? Si hizo esto, ¿qué les parece? O Centrus, otros centros de la Ibero, que pudiéramos hacer este plan de aprendizajes por error, ¿no? Y entonces, si hay incentivos, las organizaciones operan mucho por incentivos, ¿no? En lo formal y las organizaciones también se desdoblan en este sistema, ¿no? Hay espacios más experimentales y hay espacios que parece que no pueden cambiar, que se tienen que mantener como una universidad del siglo XIX, ok, ¿no? Pero qué bueno que las universidades también abren diferentes espacios, ¿no? El modelo de maestría, ya lo presentaron aquí al inicio, se me hace fantástico, o sea, para gente que está en campo, en campo de batalla, digamos, organizando proyectos específicos, pero que quiere seguir teniendo una capacitación que le ayude a mejorar, pues qué maravilla abrir el espacio de una maestría de esta naturaleza, flexible, ¿no? Por módulos, eh, platicando sus experiencias, qué maravilla. Entonces, creo yo que aprovechar esos espacios experimentales de las universidades para irrumpir en un cambio, ¿no? Y no tener que a veces maquillar cuentas alegres, o sea, pasa, ¿no? No puedes decir que te fue tan mal en este año, entonces a ver qué saca del cajón para decir que sí, ¿no? Pues yo creo que se avanza también del error. Es más, se avanza mucho a través del error, ¿no? Pero sí, o sea, es cosa de darle la vuelta. ¿Cómo estimular esas condiciones, ¿no? Que ahorita, pues no, olvídate, ponlo, mételo al cajón y olvídate, ¿no? Ya pasó y no quieres saber nada. Y al contrario, ¿no? Pues vamos a ver qué aprendimos. Muchas gracias, Carmen. Pues aprovechando el comercial, yo aprovecho para, y las flores a la Magdes, de la cual ha sido parte desde que empezamos. Les dejo en el chat el link de la página donde pueden consultarla, en mi correo, por si esta grabación alguno de ustedes la quisiera, queda grabada y se las podemos compartir para que ver si quieren ver con más detalle o repetir alguna de las láminas y aprovechar la experiencia asincrónica con Carmen. También me pueden escribir en un correo electrónico y nosotros con gusto se las vamos a compartir. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o algún comentario o ánimo levantado después de esta maravillosa presentación. Bueno, y si no, esto es muy protocolario, Carmen, pero no queremos dejar de darte las gracias. Tú eres parte del CIES y de la Ibero por siempre, pero para darte un pequeño reconocimiento que ya te haremos llegar electrónicamente porque estamos en contra del uso excesivo del papel, por participar en esta conferencia sobre política de innovación transformadora, siendo el día de hoy 18 de enero de 2024, y ya lo de Ciudad de México creo que lo vamos a modificar porque estamos en tantos lugares diferentes simultáneamente que las geografías son deslocalizadas. Bueno, en fin, Alberto Erezábal, aquí presente, director del CIES, y a mi nombre como coordinadora de la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias. Pues muy agradecida, como siempre, ¿eh? De veras muy agradecida. Pues tener un espacio donde quieren escuchar esto ya para mí es lo máximo de veras, ¿eh? Y pues a seguir adelante, ¿no? Y aquí estoy en Oaxaca, ¿eh? Bienvenidas y bienvenidos a la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias. Permítenos mostrarte cómo esta experiencia educativa transformadora
te guiará hacia un mundo de posibilidades y aprendizajes significativos. Nuestra maestría se basa en 2 tipos de lecciones, asincrónicas y sincrónicas. Las lecciones asincrónicas están mediadas por una plataforma de aprendizaje virtual llamada Brightspace. Ahí podrás consultar con tus tiempos y tu ritmo los videos, lecturas y ejercicios que debes desarrollar como trabajo independiente. Las sesiones sincrónicas son las lecciones que tienen un horario y espacio determinado. Cada tipo de lección está diseñada para enriquecer tu comprensión y tejer una red de conexiones valiosas. Cada semestre tendrás una megamateria, la cual se divide en 4 concentraciones mensuales que a su vez están conformadas por 2 quincenas cada una. Cada megamateria contiene 3 tipos de sesiones sincrónicas. La primera son clases, talleres y foros, donde el profesorado te guiará a través de módulos teórico-prácticos claves. Aquí adquirirás los fundamentos sólidos necesarios para enfrentar los desafíos en la creación o el desarrollo de tu proyecto. La segunda son las conferencias magistrales, donde escucharás a expertas y expertos en el campo y temática compartiendo sus historias y experiencias en persona. A través de estas conferencias, con invitadas e invitados especiales del sector académico, social, público, privado, nacional e internacional, obtendrás ejemplos reales de cómo opera la economía social y solidaria, dando énfasis en las temáticas que corresponden a la concentración que estés desarrollando. A las conferencias magistrales pueden asistir tus socios, tus colegas, la comunidad Ibero o cualquier persona que creas pueda estar interesada en el tema. La tercera son los cafés tutoriales, donde después de cada conferencia te invitaremos a sumergirte en un ambiente más relajado y exclusivo para que ustedes puedan dialogar y compartir con la o el conferencista en turno. Con respecto a la temática y las dudas que hayan tenido, podrán profundizar en dudas surgidas tras escuchar la conferencia, compartirán sus propias experiencias y enriquecerán sus conocimientos de manera colaborativa en un ambiente cordial, horizontal y de respeto que facilite el surgimiento de nuevas ideas que permitan la innovación de las acciones de mejora continua de su proyecto. Sugerimos juntarnos con una taza de café en mano, ya que la idea esencial es compartir esta bebida o este espacio para resignificar el Ágora como un espacio de intercambio de ideas, dudas y consejos que tenemos desde nuestra experiencia y caminar en la economía social y solidaria. Además de las megamaterias, contarás con un seminario de titulación por semestre, el cual consiste en tutorías personalizadas con un tutor o tutora y por sesiones sincrónicas grupales que denominamos las comunidades de aprendizaje. En estas sesiones se genera un espacio de compartir para aprender entre todas y todos, sin importar el rol que cada quien tenga dentro de la matriz. La conversación se detona con la exposición de sus avances, experiencias o dificultades en relación a su proyecto de mejora, lo que nos llevará a conversar al respecto, compartir experiencias similares o cualquier otra reacción que nos provoque como comunidad con el objetivo de aprender juntos desde diferentes perspectivas, conocimientos y prácticas. Cuidemos este espacio como un momento para escuchar y compartir, para nutrirse mutuamente con conocimientos y sabidurías. Nos da mucho gusto recibirlas y recibirlos en la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias de la Ibero Ciudad de México, donde la transformación de la realidad a través de sus proyectos y su aprendizaje será un camino que recorreremos juntas y